Es una palabra en esta noche. Le voy a pedir que estemos atentos a esa palabra porque creo que es una palabra muy especial. Y tomémosle como lo que es, una palabra que es del Señor. Es la palabra del Señor. Y voy a tratar de someter toda mi mente y mi voluntad al Espíritu Santo para decir todo lo que el Espíritu Santo quiere que digamos, ¿sí? Y compartir la palabra que el Espíritu Santo quiere que compartamos y que podamos recibirlo. Amén. Oramos. Precioso Espíritu Santo, vos sos el pastor, vos sos el líder principal, sos el maestro sobre toda esta congregación, sobre toda esta casa, este ministerio. Ahora queremos leer tu palabra, queremos meditar en ella. No queremos hacerlo, Señor, humanamente, con capacidad humana. Queremos hacerlo bajo la guía y la revelación de tu Espíritu Santo, de tu persona, Espíritu Santo. Háblanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y ayuda a tener nuestros oídos bien abiertos, tanto naturales como físicos, y que podamos discernir y entender tu palabra y tu voluntad. Háblanos, ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Vamos a ir a la palabra entonces. Vamos a leer el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿sí? Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth es un hermoso libro, no es muy largo, tiene solamente 4 capítulos, así que les recomiendo que lea después todo el libro, pero voy a leer un par de versículos de ahí del libro de Ruth. Tenemos el versículo 16 y 17. Dice Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17, dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿De qué quiero hablarle en esta noche, hermano? Quiero hablarle sobre la lealtad. Es una palabra que estuvo dando vueltas ya hace unas semanas anteriores a mi mente, y así que estuve ahí buscando un poquito sobre el tema. La lealtad. La lealtad. Diga conmigo, lealtad. Bueno, la lealtad tiene que ver con el amor que se queda cuando las cosas son difíciles. La lealtad es el amor que se queda cuando las cosas se pone difícil, ¿sí? Y uno de los ejemplos de lealtad es la lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí. La palabra lealtad en el hebreo significa amor, pero amor firme. Amor firme. Es un amor de pacto. Acá vemos, por ejemplo, a Ruth haciendo un pacto con Noemí por amor. No era algo obligatorio, porque si usted lee el contexto se da cuenta que Noemí le había liberado a Ruth y le había dicho a Ruth: bueno, yo regreso a mi tierra, a Belén de Judá, ustedes quédense con la otra nuera, quédense. Y no, Ruth dijo, la otra Orfa se quedó, pero Ruth dijo: no, yo hago un pacto, yo me voy con vos. Donde vayas yo voy a ir, donde vas a vivir yo también voy a vivir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y ese pacto que hago con vos se rompería solamente si el día que alguna de las dos tiene que morir. Pero mientras estemos con vida yo hago un pacto de lealtad y voy a estar con vos siempre, en las buenas y en las malas, ¿sí? Y era la nuera de Noemí, ¿no? Era la nuera de Noemí. Y después vamos a hablar un poquito más sobre el tema, pero qué tremendo, ¿no? Entonces, lealtad significa amor firme, amor de pacto, ¿no? Que se guía por un pacto, un amor de compromiso, no por emociones. No se guía por las emociones. Por eso que a veces el amor, ese amor que se guía por las emociones, ese amor a veces de noviecitos,
ese amor a veces de amantes, ¿vieron? Ese amor de amantes o amor de noviecito, ese amor no está basado en un pacto, porque muchas veces esos amores son amores hasta ilegales, son amores a veces prohibidos, amores que no se basan sobre un pacto, sino que se basa por un sentimiento. Y como se basa por un sentimiento, también son amores que son fáciles de dejar. Son fáciles de dejar, porque no están basados sobre un pacto. El amor, el amor que nos lleva a la lealtad es un amor basado en un pacto, por eso es un amor firme, ¿sí? Es un amor que no se guía por emociones, por sentimiento. El amor que se guía más por una decisión. Se queda cuando el otro no tiene nada que ofrecer. Cuando el amor se guía por las emociones, cuando la otra parte ya no tiene más nada que ofrecer, lo abandona. Porque precisamente un antónimo o uno opuesto a la lealtad es el abandono, es abandonar, es dejar. Personas que abandonan, por eso no quiero tocar, no es algo personal con nadie, por favor, interpretemos como palabra de Dios. Pero personas que abandonan familias, personas que abandonan a sus esposos, a sus esposas, personas que abandonan a sus propios hijos. ¿No es cierto? Muchas veces siguiendo otras cosas, ahí es donde no hay lealtad. No hay lealtad. La lealtad permanece firme a pesar de. La lealtad es alguien que permanece al lado a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las incomodidades que a lo mejor puede llegar a tener por esa lealtad, por estar junto a, ¿sí? Entonces es un amor que se basa más en la voluntad propia, en una decisión propia y en un pacto que en las emociones. La lealtad es fidelidad constante. La lealtad es fidelidad constante, basada en un compromiso, no en circunstancias. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3:3. Ahí habla de atar a la verdad, ¿no? Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. La lealtad es algo que te ata. Pero te ata, ¿por qué? Porque vos que decidiste estar atado. Te ata porque vos tomaste una decisión, hasta hiciste un pacto de permanecer. Entonces, la lealtad no se suelta fácilmente. Cuando no hay lealtad es fácil soltar. Ante una situación, ante una adversidad, ante una circunstancia, suelta. Suelta esposa, suelta esposo, suelta hijo, suelta familia, suelta iglesia, suelta congregación, suelta a su líder, suelta a su pastor, suelta a su pastora, suelta. ¿Cuál es la raíz? Es la falta de lealtad. Una persona que suelta fácilmente por alguna situación o por alguna circunstancia. La lealtad de una persona que tiene esa virtud de ser leal es una persona que permanece y permanecerá, como Ruth permaneció al lado de Noemí, cuando Noemí lo había perdido todo. Muy bien, el mundo, por ejemplo, nos puede decir, te amo mientras me conviene, ¿no? Ese es el amor del mundo, ¿no? Te amo mientras me conviene, pero Dios dice, te amaré con amor eterno. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Dios es leal para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros es un amor leal que permanece para siempre, mi hermano. Por eso encontramos pasajes como estos, por ejemplo, con amor eterno te he amado, ¿no? Por eso te prolongué mi misericordia. Dios nos ama
con un amor leal. Por eso encontramos pasajes como estos, que si nosotros le negáramos o le falláramos, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros a veces le fallamos al Señor, pero Dios nunca falla. Él nos da el ejemplo, Él es leal porque Él tiene un amor firme. Él tiene un amor de pacto, por eso Él siempre ha hecho pacto con la humanidad. Y por eso Él ha hecho un pacto con Jesús, el nuevo pacto, por medio del sacrificio de Jesús. Y el amor de Dios se basa por ese pacto, mi hermano. Y ese pacto no se rompe. Y la fidelidad de Dios y la constancia de Dios y el amor de Dios va a permanecer para la eternidad. No es por un momento que Dios dice, te amo hoy y bueno, mañana te portaste mal, ya te dejo de amar. No, por más que te portes mal, Dios te sigue amando, Dios sigue siendo fiel y Dios siempre estará allí. Por eso que cuando a las personas a veces hacen algo malo y sienten que Dios se alejó de ellas, pero no, Dios no se aleja de ellos. Los que se alejan son las personas, porque Dios es leal, Dios permanece a nuestro lado, Dios permanece fiel, su amor nunca deja de ser, su amor es eterno. Pero nosotros, como nos portamos mal a veces, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que nos enfriamos en el amor, nosotros somos los que le somos infieles y somos los que somos desleales, y al alejarnos de Dios nos llenamos de amargura y de un montón de mentiras que el diablo a veces llena la mente del ser humano cuando está lejos de Dios o cuando está mal delante de Dios. Porque el Espíritu Santo no le puede guiar, no le puede proteger. Entonces el diablo le llena de cosas y algunas personas tienen cada pensamiento raro por allí cuando se alejan de Dios. Pero Dios, por ejemplo, nos ha amado y nos amará siempre. Dios es leal, mi hermano. El amor de Dios es leal. Por eso Él hace pacto con nosotros. Y el amor de Dios no se basa en emociones, que un día sí, otro día no. No se basa en circunstancias. El amor de Dios es firme y el amor de Dios está basado en un pacto eterno con nosotros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es que yo puedo contar con esa lealtad de Dios, con ese amor de pacto que Dios tiene para conmigo. Que Dios no me suelta y no me abandona a pesar de las circunstancias o aún a pesar de mis debilidades y a pesar de mis frustraciones o de mis fracasos o a pesar a veces de mis rebeldías por allí. Dios no me abandona. Dios no me deja de amar. Dios no me deja de amar. Su amor permanecerá para siempre. Su misericordia será para la eternidad. Amén. Dele gracias al Señor por un momento allí. Dígale, Señor, gracias por tu amor, porque tu amor se basa en el pacto que hiciste conmigo a través de Jesucristo. Te doy gracias porque vos fuiste, sos y serás siempre leal para conmigo. No me vas a abandonar nunca, vas a permanecer siempre a mi lado. Ya en tiempos pasados estuviste conmigo, en los momentos difíciles estuviste conmigo. No me dejaste, Señor. En momentos pasados no soltaste mi mano. En momentos pasados, aún en tribulaciones y en tristezas y en problemas, vos estuviste siempre allí. Por eso yo te doy gracias, papá, por tu lealtad, por tu amor y tu fidelidad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Veamos algunos ejemplos de la Biblia de lealtad, hermanos. Uno de los ejemplos es el ejemplo de Ruth, que leímos allí en el libro de Ruth, ¿no es cierto? Capítulo 1, versos 16 y 17. Si usted lee el libro de Ruth, se va a dar cuenta que Ruth era la nuera de Noemí. Y la historia comienza con Noemí junto a su esposo Elimelec. Ellos vivían en Belén de Judá. Y estando en Belén de Judá, casa de pan, lugar de alabanza, van a vivir en Moab, a otra ciudad que no era judía. Era una ciudad pagana, pero ellos se fueron a vivir allá por la crisis que tuvieron en la economía, por la economía de Moab, ¿no? La economía de Belén de Judá. Hubo crisis en Belén de Judá, aunque era un lugar de alabanza, aunque era casa de pan, hubo crisis económica. Y a causa de la crisis, Elimelec llevó a su familia a Moab, ¿no? Y bueno, estando en Moab, Elimelec muere.
Ellos tenían 2 hijos, se llamaba Malón y Kelión. Esos 2 hijos se casan en Moab. La mujer de uno de ellos era, ¿cómo se llamaba? Orfa. Y la otra era Ruth. Y mueren también los hijos. Malón y Kelión mueren. Y quedan las 3 mujeres viudas. Noemí, la suegra, Orfa, una de las nueras, y Ruth, la otra nuera. Quedan viudas. Pero habían pasado, dice ahí, como 10 años. Y Noemí se entera que Dios estaba visitando otra vez Belén de Judá y que estaba habiendo trabajo, que estaba habiendo abundancia en ese lugar. Entonces Noemí decide volver de Moab, volver a su tierra, a Judá, a Belén de Judá. Porque había oído, ¿no?, que Dios estaba bendiciendo y había provisión, prosperidad allí. Bueno, entonces Noemí le dice, miren, le habla a las 2 nueras y le dice, miren, yo ya soy grande, estoy viuda, ustedes ya también están viudas, quédense, yo vuelvo, pero ustedes quédense, ustedes acá tienen sus familiares, tienen esto, tienen lo otro, y acá aún ustedes son libres de volver a casarse, de volver a encontrar otro marido, y bueno, quédense. Entonces, Orfa se quedó, pero Ruth no se quiso quedar. Ruth hace un pacto con Noemí, y el pacto que hemos leído en los versículos 16 y 17. Y le dice, no, yo voy a ir contigo donde quiera que vayas, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y yo voy a vivir donde vos vas a vivir. En otras palabras, Ruth ligó su vida a la vida de Noemí, hizo un pacto con ella. Un pacto de permanecer al lado de ella, sin importar la situación, sin importar la circunstancia, de permanecer siempre, pase lo que pase, con ella, al lado de ella, permanencia. Hermanos, ahí vemos el ejemplo de Ruth con ese pacto y un amor desinteresado. Cuando Noemí no tenía nada para darle, Noemí ya no le podía dar más hijos, Noemí ya no podía darle nada, no le daba seguridad. Noemí estaba desamparada, porque dice, quedaron desamparadas. Noemí estaba desamparada, no tenía nada, no había ningún beneficio para Ruth permanecer al lado. Al contrario, había mejores beneficios que Ruth se quedara y que deje que Noemí se vaya sola. Pero a pesar de esa situación, Ruth hizo ese pacto de lealtad y permaneció al lado de Noemí. Bueno, usted que conoce la historia se va a dar cuenta, hermanos. Fíjese allí en Mateo capítulo 1, versículo 5, cómo termina esta historia. Porque Ruth le acompaña a Noemí, vuelve a su tierra, a Belén, a Judá. ¿Y sabe lo que pasó? Ruth encontró marido en ese lugar. Se casó, conoció a un hombre, a un buen hombre, que se llamaba Boaz. ¿Está allí? ¿Y sabe qué? Ese hombre, Boaz, era del linaje real. Era del linaje de real. Y se casó. ¿Y sabe qué? Ruth pasó a ser bisabuela del rey David. Porque ellos dieron a luz un hijo que se llamaba, si no me equivoco, Salmón, ¿puede ser? Sí. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz era el marido de Ruth. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa, o ¿sabe quién? Isaí, el papá de David. Isaí, después en el versículo siguiente, fíjense, dice, Isaí engendró al rey David. O sea que de ser una mujer desamparada, pero porque fue leal a su suegra, Dios la recompensó de tal manera que ella pasó a ser parte del linaje real de donde vendría el Mesías, porque acá describe el linaje real de donde vendría Jesús, el Mesías. Pero aún más, fue bisabuela del rey David, un hombre importante en la historia de Israel. Por eso, hermanos, la lealtad tiene su recompensa. La lealtad, el permanecer
con un amor firme, el permanecer con un amor leal y no traicionar, no abandonar a la persona con la cual debemos permanecer, trae bendiciones. Para Dios, Dios ve con mucha importancia, Dios le da mucha importancia a la lealtad. Y Dios ve la traición y la falta de lealtad, Dios lo ve como una falta muy grave. Personas que se dan vuelta, que quebrantan pactos y que abandonan, que no son leales, que manifiestan en su conducta, en su carácter y en sus decisiones de lealtad, Dios lo ve como una falta grave la deslealtad. Pero Dios ve como una virtud preciosa la lealtad y Dios premia, Dios recompensa a la persona leal. Eso sucedió con Ruth, ¿sí? Y Orfa, como Orfa no hizo ese pacto de lealtad a Noemí, Orfa desapareció en la historia. No sabemos qué pasó con Orfa, no sabemos si se volvió a casar, no sabemos. Desapareció en la historia, pero Ruth permanece en la historia. Tremendo. Gloria al Señor. ¿Y en qué historia, no? ¿En qué historia permanece Ruth? Qué tremendo, hermano. La lealtad tiene su premio, tiene su recompensa de parte de Dios. Otro de los ejemplos de lealtad podemos ver en el pacto que hicieron David y Jonatán. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1. Jonatán era el hijo de Saúl, el rey en ese momento. Pero estando Saúl como rey, Saúl desobedeció y fue desechado, pero no le fue quitado el trono, seguía todavía en el trono, seguía con la corona, seguía siendo rey. Pero estando Saúl como rey, Dios llamó al profeta Samuel y le dijo: yo voy a levantar a un nuevo rey que reemplace a Saúl. Y bueno, y ese hombre era David. Así que Samuel fue por la guía de Dios, ungió a David, siendo un muchacho muy joven todavía, lo ungió como el futuro rey. Después se conocieron ahí, Saúl conoció a David y a través de David ya había combatido con Goliat, había derrotado a Goliat, ahí se conocieron. Y entonces Saúl, el rey, le llevó a David para que esté con ellos, que sea parte ahí de su ejército. Y estando allí David como parte del ejército y cerca de Saúl, David se conoció con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y dice la Biblia, vamos a leer allí el versículo 1, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. El hijo del rey, Jonatán, el príncipe y el futuro rey por linaje, ¿no es cierto?, por herencia, era Jonatán. Y Jonatán hizo un pacto con David, un pacto de lealtad. Y saben que ahí podemos ver, ¿no es cierto?, en la actitud de Jonatán, cómo él no compitió con David. Su pacto, él permaneció firme en ese pacto y él no le traicionó a David, porque más adelante, cuando leen el libro, más adelante nos damos cuenta que Saúl, su corazón se dio vuelta. Uno de los problemas de Saúl era que Saúl era desleal. Saúl fue desleal para con Dios porque se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, fue desleal con el profeta porque ya estaba en su carácter la falta de lealtad, la falta de fidelidad. Y eso era una de las razones por las que fue desechado como rey, por la falta de lealtad. Fue desleal a Dios, al profeta, desleal al pueblo y también fue desleal a David. Porque después Saúl tiene celo de David porque dice que cantaban que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y le causó celo a Saúl y Saúl empezó a odiar a David y empezó a querer matar a David y a partir de ahí empezó a perseguir a David.
por celo. Porque en realidad la raíz era la falta de lealtad. Hermano, la lealtad no compite. Saúl compitió y sintió celo porque no era leal. Pero Jonatán era leal y él nunca sintió una competencia con David. Él nunca sintió una competencia con David. Y a pesar, fíjese la lealtad de Jonatán en su corazón, tenía un corazón leal, un corazón recto e íntegro, como tiene una persona leal, es íntegro. Jonatán también fue leal a su papá. Y fue leal a David. Por eso que él tampoco nunca abandonó a su papá. A pesar que él veía que su papá tenía errores, tenía defectos, y que estaba hasta endemoniado su papá, y él no estaba de acuerdo con la conducta de su papá. Por eso él sabía que el papá le quería matar a David, y cuando él se enteró fue y habló con David aparte y le dijo a David que huya, que huya. Y allí David huyó y otra vez renovaron su pacto antes de separarse, y ahí se estrecharon la mano y David huyó por causa de la persecución de Saúl. Pero ellos fueron leales el uno con el otro, y Jonatán fue leal a David, pero también Jonatán permaneció al lado de su padre porque él también fue leal a su papá. Y Jonatán fue leal a su papá a pesar de los errores de su papá, que hasta fue a la batalla con su papá y murió en la batalla con su papá. Pero murió como un hombre leal, como un hombre íntegro, hermano. Y eso delante de Dios tiene una recompensa muy grande. Y yo creo que Jonatán está allí delante del Señor en un lugar de privilegio, por su integridad y por su lealtad. Y más adelante, por ejemplo, David ya pasa el tiempo, pasa la historia, y David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán, que ya había muerto, y preguntó: ¿hay un hijo de Jonatán que todavía está vivo? Porque él se acordó del pacto que había hecho, porque también David era leal. Porque también David era leal. Y ahí está la historia, que alguien le dijo: sí, hay allá un tal que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama? Mefiboset. Allá hay un muchacho así que es lisiado, quedó paralítico, y es el hijo de Jonatán, y están allá como en un estado de abandono, de deterioro. David lo mandó a llamar y lo sentó en la mesa del rey. Lo honró. Y le devolvió las herencias, le devolvió las tierras a Mefiboset. ¿Por qué? Porque era hijo de Jonatán. Porque una de las virtudes del corazón de David también, que David era íntegro y David era leal a su pacto. Por eso él no quiso levantarse en contra de Saúl, a pesar de que Saúl lo perseguía para matar. David tuvo oportunidad de matarlo, de hacerle daño, pero David dijo: no, lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová, lejos esté de mí. Y se apesadumbró David porque llegó a cortar por ahí el borde del manto de Saúl. ¿Por qué? David tenía un corazón leal, mi hermano. Él no se iba a rebelar nunca él no se iba a rebelar. Él, a pesar de que él había sido ungido rey, él no iba a pelear por ese trono. Él era leal. ¿Por qué? Porque él no iba a traicionar nunca a su rey. Él no iba a traicionar nunca a Saúl. A pesar de la locura de Saúl y todo lo equivocado que estaba Saúl, él no lo iba, porque él era íntegro y él era leal. Por eso Dios dijo: un hombre conforme a mi corazón. Porque la lealtad, hermano, Dios lo ve y lo aprecia. Y Dios tiene muy en alto a una persona que es leal, que sabe ser leal. Una persona que no abandona, una persona que no traiciona, una persona que su sí es sí. Por eso Jesús dijo: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Una persona íntegra que se mantiene firme, que no se basa en las circunstancias y en las emociones, sino que se basa en un pacto de amor voluntario que se ha hecho. Tremendo, ¿no? Tremendo. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es la lealtad de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Podemos proyectar? Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Se acuerdan? El rey ahí en ese entonces era Darío, el persa. Los medo-persas estaban, y ahí estaba Daniel. Y él tenía una buena relación con el rey. El rey lo amaba, lo apreciaba. Pero por envidia, unos hombres denominados sátrapas allí,
por envidia hacia Daniel, fueron y manipularon al rey para que el rey escriba un edicto. Y en ese edicto decía, por ejemplo, que ningún hombre podía invocar a un dios que no sea al emperador. Tenían que invocar la imagen del emperador, inclinarse ante la imagen del emperador. Y con la manipulación y engaño el rey firmó ese edicto, y ese edicto no se podía revocar, y fue distribuido por toda la nación medo-persa. Pero había un hombre que se llamaba Daniel, que era leal a su Dios. Era leal a su rey también, pero era leal a su Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando el edicto decía que nadie podía invocar a ningún otro Dios, Daniel, como siempre lo hacía, abría las ventanas de su casa y 3 veces al día hacía sus oraciones. Entonces estos hombres sabían que Daniel hacía eso, lo tomaron y lo llevaron delante del rey y lo acusaron. Y a causa de eso, Daniel fue lanzado a la fosa con los leones. ¿Por qué? Porque Daniel fue leal a su Dios. Él fue leal a su Dios a pesar de ese edicto que decía, nadie puede orar a ningún Dios que no sea a la imagen del emperador. Pero sin embargo, usted conoce la historia. Porque él fue leal, Dios también fue leal con él. Dios fue fiel con él. ¿Y qué sucedió? Dios tapó la boca de esos leones. Y luego el rey, porque lo amaba, Darío, va y le llama a Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Sí, mi rey, mi Dios, en quien confío, a quien sirvo, a quien adoro, a quien invoco, me ha librado de los leones. Qué tremendo, ¿no? Dios está con los que son leales, no los abandona, los guarda, los protege, pelea por ellos. Y en medio de su crisis, en medio de su necesidad, Él va a ayudarlos y lo va a levantar y lo va a sostener. Qué tremendo, ¿no? Otra historia de lealtad. Qué tremendo la historia de Daniel. Tenemos al propio Maestro, al propio Señor Jesús que fue leal. Dice, por ejemplo, San Juan capítulo 13, versículo 1. Dice que San Juan 13:1 dice que Jesús amó a sus discípulos, los amó hasta el final. Los amó hasta el final y los amó hasta la muerte, hermano. Porque ninguno tiene mayor amor que este, dice que alguno dé su vida por sus amigos. Y Él amó a su gente, amó a sus discípulos y amó a la humanidad, lo amó hasta lo último. Hasta lo último. Eso dicen, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Un amor leal, un amor que no abandonaba, un amor que no traicionaba, un amor que permanecía firme, aún en situaciones adversas. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice que Dios nos dice a nosotros, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé, ¿no? No te desampararé ni te dejaré. Eso dice Dios a nosotros, porque Él es leal. Jesús es leal. El Padre es leal, el Espíritu Santo es leal, nuestro Dios a quien servimos, como dijimos al principio, es leal, hermano. Y Él pone en un pedestal, Él pone en un lugar especial a las personas, a los hombres y mujeres que pueden desarrollar esa capacidad de ser leales también, esa integridad. Esa capacidad de permanecer al lado, de no abandonar, de no traicionar, de no alejarse por situaciones, por circunstancias, por nada en el mundo. Aquel que permanece. Gloria al Señor. La lealtad tiene algunos enemigos,
Vamos a ver cuáles pueden ser algunos enemigos de la lealtad. Uno de esos enemigos puede llamarse utilitarismo. El utilitarismo. Si no me servís, entonces yo tampoco sirvo. Si no me sos útil, me alejo. Si no tenés nada para darme, me voy. El utilitarismo, que permanece al lado cuando te puede sacar algo, que permanece al lado cuando te puede extraer algo, cuando puede sacar algún tipo de beneficio. Porque cuando ya no tiene nada para sacarte, entonces se da la vuelta y te abandona. Eso se llama utilitarismo. Está con vos mientras te puede utilizar. Pero cuando ya no te puede utilizar, te abandona o te desprecia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Fíjese, ahí vemos un ejemplo, ¿no? De una persona que no era leal, una persona que era desleal. ¿Qué dice allí? Segunda de Timoteo, esa es primera. Segunda de Timoteo. Ahí está. Porque Demas me ha desamparado. El que estaba hablando acá era Pablo, el apóstol Pablo. Y había un hombre que era un discípulo de él, que fue desleal. Y en un momento allí de su ministerio se alejó de Pablo, lo abandonó. Por eso dice, Demas me ha desamparado. La causa por la cual Demas se alejó de Pablo y lo desamparó, a lo mejor en una situación cuando Pablo lo necesitaba, lo abandonó. Porque amaba este mundo. Se ha ido a otra ciudad. Por amor a este mundo se ha ido y abandonó a su líder, a su padre espiritual o a su líder espiritual. Lo abandonó. Porque amó más otra cosa que a su padre, que a su líder, que a su apóstol. Ahí vemos un ejemplo de deslealtad. Un discípulo abandonando a su líder. Un discípulo, un hijo espiritual abandonando a su padre espiritual. Porque amó más otras cosas. En este caso amó más el mundo, dice. Vamos a ver otro enemigo de la lealtad. Puede ser las ofensas, las raíces de amargura. Las raíces de amargura también puede constituirse como un enemigo de la lealtad. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces sentirse ofendido por algo. Sentirse ofendido por algo, no sé, sentirse herido, sentirse lastimado por algo. Y no tener la capacidad de aceptar, de perdonar o aceptar y sanar eso, sino que se ofende. Se ofende, guarda resentimiento y a causa de ese resentimiento, ¿no es cierto?, empieza a brotar una raíz de amargura. Y eso que antes era amor, que antes era fidelidad, que antes era lealtad, se convierte en odio, en rechazo y en abandono. ¿Por qué? Porque dejó brotar alguna raíz de amargura. La amargura, hermanos, puede ser un enemigo de la lealtad. Muchas personas traicionan porque se sienten ofendidos u ofendidas por hombres que abandonan a su mujer después de una discusión. Me voy, porque discutieron. Me voy, porque me siento ofendido, me quemaste la comida. Me quemaste la ropa, la camisa que tanto quería, me voy. En realidad es una excusa para ser desleal. Para ser desleal, hermano. ¿Se entiende, no? Se entiende.
Nadie estamos exentos de que en algún momento alguien nos ofenda. Los padres en algún momento van a corregir a sus hijos. Y los hijos hasta pueden sentir cierto resentimiento hacia su padre, porque a lo mejor el padre puede ser muy recto, muy exigente. O una madre que puede ser también así o asá. Y un hijo puede sentirse por ahí. Pero eso no le da lugar a que un hijo sea desleal y que deje de honrar a su padre y a su madre. Porque un hijo leal honra a su padre y a su madre, no porque tenga un padre o una madre perfecto o perfecta. Lo honra porque es su padre, lo honra porque es su madre. La iglesia, en la iglesia pasó algo. Me miraron mal, no me saludaron. Entonces empieza a guardar cierto resentimiento. Me lastimaron. La prédica del pastor fue para mí. Él se ve que sabía mi problema. Alguien le fue con el chisme y justo estaba. Y encima cuando predicaba me miraba. Entonces se sintió herida. ¿Qué hace? Me voy. El problema es la deslealtad. El problema de la deslealtad, hermano. Aquellos que abandonan a su familia, abandonan a su mujer, abandonan a su marido, abandonan a sus hijos, aquellos que abandonan y dejan de honrar a sus padres, aquellos que abandonan amigos, aquellos que abandonan a sus padres espirituales, a sus líderes, a sus pastores, aquellos que abandonan su congregación, la congregación que le dio de comer, que hasta le sostuvo en los momentos que necesitaba. Hay algunos que abandonan por X motivo. El problema es la deslealtad. A veces lo abandonan porque aman más otras cosas, porque aman más el mundo, el pecado, aman más otras cosas, como Demas. El problema es la deslealtad. Y aquellos que buscan excusa, ¿no es cierto? Allí están buscando excusa, tener un problemita dentro de la iglesia, un problemita con su líder, un problemita con esto, que alguien haga algo negativo, como para irse, para abandonar, para tomar una decisión, decir, me fui por esto, me fui porque alguien hizo esto. El problema es la deslealtad, mi hermano. Una persona leal permanece firme en toda situación y en circunstancia. La persona leal permanece al lado de, no abandona a su mujer porque está enferma, no abandona a su marido porque envejeció, no abandona a su marido porque le creció la panza. Pero el marido tiene que esforzarse por bajar la panza. Amén. La lealtad está en todos los ámbitos. Hay gente que es desleal con su empresa, en el lugar donde trabaja. Es desleal con aquellos que le han empleado en los momentos y que le han sacado del apuro económico, y a veces después actúan mal con esas empresas, actúan mal con su empleador. Hay personas que son desleales, entienden, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos. Y hay personas que son desleales con su iglesia. Hay personas que son desleales con sus líderes espirituales, con sus pastores, con sus hermanos en la fe. Y hay personas que son desleales con Dios. Entonces, la deslealtad tiene enemigos. El utilitarismo es un enemigo. Las raíces de amargura, las ofensas, son otros enemigos de la lealtad. La comodidad, hermano, la comodidad es un enemigo también de la lealtad. Porque hay momentos a lo mejor que para permanecer con o al lado de implica permanecer aún en la incomodidad. Ruth, por ejemplo, para ella fue muy incómodo quedarse al lado de Noemí. Noemí no tenía nada que ofrecerle. Noemí estaba desamparada, no tenía un hogar, no tenía una casa, no tenía tierra, no tenía marido, no tenía hijos, no tenía plata, no tenía nada. Y ya era una mujer grande de edad. Lo único que Noemí le traía a Ruth era trabajo, era incomodidad. Por eso que cuando ellas llegaron a su tierra, a Judá, la que salía a trabajar era Ruth.
para ayudar económicamente y llevar el pan a su suegra. Entonces, un enemigo de la lealtad puede ser la incomodidad. Hay momentos en que podamos entrar en un estado de incomodidad para permanecer leales. Pero el leal, hermano, el leal va a permanecer a pesar de la incomodidad. Su esposo se enferma, la mujer es fiel ahí, permanece cuidándole y ayudándole y está allí. No le abandona. Imagínense una mujer, el marido, mientras el marido trabaja, es fuerte, es sano, la mujer es leal. Ay, te amo, mi amor, te cocino, vení, te trato bien. Pero el marido después por ahí se enferma, pierde el trabajo. Imagínense, bueno, estás enfermo, perdiste el trabajo, no me tenés nada que dar. Bueno, entonces me voy a buscar a otro que me mantenga. Otro que esté sano, otro que tenga trabajo. Imagínense esa actitud. Imagínense qué tipo de carácter tiene esa persona. O imagínense el carácter de ese hombre que mientras la mujer era una modelo, mientras la mujer le satisfacían todo lo que él quería, bueno, entonces permanece al lado de ella. Pero de pronto esa mujer se enferma, esa mujer deja de ser modelo, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué pasa ese hombre? Entonces dice, bueno, ya no me satisface, entonces va y le traiciona buscando otras mujeres por ahí. ¿Qué clase de hombre es ese? ¿Qué clase de carácter tiene un hombre así? Desleal. Desleal. Hay una crisis, no tengo trabajo, hay una crisis, entonces abandona a su familia, abandona a sus hijos y se va. Porque no tiene la entereza de carácter como para permanecer aún en medio de la crisis. Y prefiere abandonar a sus hijos, abandonar su hogar. Por no permanecer en medio de la incomodidad, por buscar su propia comodidad. Entonces la incomodidad a veces puede ser un enemigo de la lealtad. Personas para permanecer más cómodas se van porque otro lugar es más cómodo. En Posadas hay muchas iglesias de todos los tamaños, de todos los modelos, con distintos tipos de liderazgo, con distintas formas de trabajar y todo. Imagínense un cristiano que diga, bueno, allá abrió una iglesia y allá trabajan así, hacen esto, hacen lo otro, el pastor hace así, hace reír más, es más, tiene mejor esto, lo otro. Entonces, me voy porque allá me siento mejor. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de lealtad? Abandonar su lugar de llamado, abandonar a su líder espiritual que le alimentó, quién sabe por cuánto tiempo, que le guió, que le oró, que estuvo a su lado cuando necesitó, y ahora por buscar una comodidad me voy. Eso es deslealtad. Eso es una deslealtad, una falta de lealtad en el corazón, en el carácter de la persona, hermano. Por eso quiero que entendamos bien este mensaje, que nadie se sienta incómodo. Porque el llamado es, hermanos, que podamos ver la palabra y decir, Señor, si he sido desleal, perdóname. Si he sido desleal con mi familia, perdóname. Si he sido desleal con mi mujer, perdóname. Si he sido desleal con mis padres, mis hijos, si he sido desleal con mi iglesia, si he sido desleal de alguna manera, aún, Señor, si he sido desleal contigo, perdóname. Pero no para que nadie se sienta mal, porque eso es lo bueno, que en el Señor Dios nos habla, nos ministra, no para hacernos sentir mal, sino que para llamarnos a un arrepentimiento y a un cambio, y a enseñarnos el camino que Él quiere que transitemos. Pero imagínese entonces un cristiano, hermano, que buscando la comodidad y el bienestar, abandona su iglesia, porque hay otras iglesias mejores para él. ¿Dónde está su carácter, su integridad? ¿Dónde está la lealtad, mi hermano? Hermanos, entonces para terminar, la lealtad se cultiva. La lealtad se cultiva. ¿Cómo se cultiva la lealtad? Acá hay algo importante, ya estoy terminando, ¿sí? ¿Cómo se cultiva la lealtad? La lealtad se cultiva por medio de pacto, no por sentimiento. Fíjese Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Allí
Dios le habla a los sacerdotes. Y Dios le reprende a los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes fueron desleales con la mujer de su juventud, con la mujer de su pacto, dice. Fíjese allí, Malaquías, vamos a leer más. Diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense el versículo siguiente. Abajo, ¿vieron? No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios acá le reprocha a los sacerdotes, y una de las cosas que Dios le reprocha y le reprende y le corrige a los sacerdotes era que los sacerdotes eran desleales para con su mujer. ¿Qué mujer? La mujer de su juventud. Y si ya el sacerdote tenía cierta edad, a lo mejor esa mujer también tenía cierta edad. Se conocieron y se casaron cuando eran jóvenes. Después los dos envejecieron, la mujer también envejeció. Y los sacerdotes por ahí rompían el pacto, porque de pronto podían tener otra mujer un poco más joven que ella. Y Dios ve eso y Dios le reprende a los sacerdotes. Le digo, yo tengo algo contra ustedes, le dice a los sacerdotes, que ustedes rompieron el pacto con la mujer de su juventud, fueron desleales a ese pacto, fueron desleales a esa mujer. Por eso Dios ve, hermano, la lealtad se basa en un pacto. El matrimonio es un pacto. Es un pacto para toda la vida. Y la única forma de que el matrimonio se rompa el pacto es por la muerte de uno de los dos. Y ahí se rompe el pacto y ahí se libera de ese pacto. O la otra forma es que uno de los dos cometa adulterio. Porque cuando sea el hombre o la mujer que comete adulterio, al cometer adulterio, rompe ese pacto. Y ahí se rompe el pacto. Entonces, la otra persona tiene la libertad. Si quiere perdonar, perdona y sigue adelante. Pero la otra persona, si quiere quebrar el pacto, puede quebrar. ¿Por qué? Porque el que adulteró quebró ese pacto. ¿Me entiende? Porque tanto la muerte o tanto el pecado quebranta el pacto y te libera de la lealtad. Pero mientras no hay muerte, mientras no hay pecado, se mantiene el pacto y se mantiene la lealtad. En la iglesia tenemos que ser leales a nuestra congregación, ser leales a nuestros pastores, a nuestros líderes. Ahora, si el día de mañana los líderes de pronto estamos en pecado y todo el mundo lo sabe, entonces los líderes, de pronto los pastores, renuncian al ministerio, abandonan el ministerio, abandonan a la iglesia, abandonan el llamado, abandonan el ministerio. Entonces ahí se rompió el pacto para con nuestros padres espirituales y con nuestros líderes espirituales. Pero mientras nuestros líderes espirituales estén de pie, estén en santidad, estén en obediencia al Señor, ese pacto permanece. Ese pacto permanece. Y Dios espera que ese pacto permanezca. Pacto de honor, pacto de fidelidad, pacto de lealtad, de honra. Y juntos como congregación tenemos un propósito, fuimos llamados todos con un propósito, salvar un alma más para Cristo, predicar de Jesucristo, ganar un alma más para el reino de los cielos y permanecer juntos unos con otros, crecer juntos, ser corregidos juntos, aprender juntos, sufrir las situaciones juntos, las adversidades juntos, las luchas juntos, pero permaneciendo leales unos con otros, leales entre hermanos, leales con nuestros líderes, leales con nuestra congregación, leales con la familia. Entonces, hay un pacto. La forma de cultivar la lealtad es a través de pacto. Muy bien. Hermanos, cuando hacemos las cosas por Dios y delante del Señor, esa lealtad y ese pacto tiene que permanecer. Dios da promesas a los que son leales, porque Dios bendice a los leales y Él deja promesas para aquellos de sus hijos, hombres y mujeres,
que son leales. Con esto termino. En primer lugar, nuestro llamado es ser leales para con Dios. Porque Dios fue fiel con nosotros y nos ha amado con un amor eterno y no nos abandonó en el pasado y no nos abandonará nunca. Por la eternidad Dios estará con nosotros. Él es fiel y Él es leal. Entonces nosotros le debemos, y Él ha hecho un pacto con nosotros, hermano. El nuevo pacto que ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo debe tener un poder tremendo. Por eso que nuestra lealtad debe ser en primer lugar para con Dios. ¿Qué significa ser leales a Dios? Escuchen. Ser leales a Dios significa: Señor, jamás me voy a alejar de ti. Jamás me voy a alejar de ti. No va a ser una opción nunca en mi vida alejarme de ti. No va a ser nunca en mi vida una opción apartarme de ti e ir detrás del mundo, ir detrás del pecado, ir detrás de esto, ir detrás del dinero, ir detrás de cualquier otra cosa. Jamás me apartaré de ti. Vas a ser mi Dios siempre. Te voy a servir, te voy a adorar, voy a permanecer firme en ti, Señor, por el resto de mi vida. Jamás se me va a cruzar el pensamiento de abandonar tus caminos, Señor. Dios es muy celoso, por eso en los mandamientos de Éxodo 20, en los 10 mandamientos dice: yo soy un Dios fuerte y celoso, y no tendrás dioses delante de mí, porque Él es celoso, y Él espera de nosotros que hacemos pacto. Cuando usted aceptó a Cristo, usted hizo un pacto con el Señor. Entonces, Dios espera que seamos leales a ese pacto. Por eso que Él dice, fíjese la figura que Él usa cuando alguien se aparta de sus caminos, lo compara con el perro. Y dice: los perros vuelven a su vómito. ¿A qué se refiere? A los cristianos que, habiendo hecho pacto con Dios, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo, vuelven a la vida de pecado de donde el Señor les sacó. Y le compara con un perro que después de vomitar va y come su vómito. Después dice: el cerdo vuelve al chiquero. Hablando de alguien, por ejemplo, que es sacado del mundo por la sangre de Cristo, pero luego, porque es desleal, abandona el amor del Señor y se va otra vez al mundo, al chiquero de donde Dios le sacó. Por eso Dios ve la lealtad como algo muy valioso, pero Dios también ve la falta de lealtad como algo muy terrible. La falta de lealtad. En primer lugar, tenemos que ser leales a Dios. Hermano, en segundo lugar, tenemos que ser leales a la familia. Cada esposo debe ser leal a su esposa. Cada mujer debe ser leal a su esposo. Porque hay un pacto, y ese pacto es para toda la vida. Que así como hemos aceptado el pacto con Dios y jamás pensar y dar opción de abandonar los caminos del Señor, ni siquiera en la mente, así también en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, jamás debe estar el pensamiento de divorciarse, de separarse por causa de. Vendrán problemas, vendrán adversidades, vendrán situaciones difíciles, pero en el corazón y en la mente del hombre leal, de la mujer leal, va a ocupar su mente más bien buscando una solución al problema, una solución a la situación, y nunca va a dar lugar a los pensamientos: bueno, me separo, abandono a mi mujer, abandono a mi familia, abandono a mis hijos, abandono a mi marido. Le debemos lealtad y respetar el pacto de lealtad que hemos hecho delante de Dios cuando nos casamos. Por eso es tan importante el casamiento, hermano, que algunos por ahí dicen: no es importante casarme. ¿Por qué? Porque ya nos unimos sexualmente y ya somos marido y mujer. No, señor. Usted necesita ir al altar, y delante del altar, con una autoridad espiritual, invocar al Señor, y ahí delante del Señor hacer ese pacto delante del Señor allí y delante de las personas como testigo. Porque el matrimonio consiste en un pacto delante de Dios. Así que eso de juntarse nomás, eso no es un pacto, porque se juntan y ahí el pacto es sexual. Es un pacto carnal, es un pacto sexual en la unidad de convivir. Pero el pacto delante de Dios se hace en el altar con una autoridad espiritual. Por eso es tan importante casarse delante del Señor y no unirse nomás, porque ahí no hay pacto, hermano.
Entonces, en segundo lugar, usted y yo, todos, debemos lealtad a nuestra familia. Y la familia comienza por el marido y comienza por la mujer, comienza por el matrimonio. Pero obvio, la familia también están los hijos. Cuidar a nuestros hijos, no abandonar a los hijos, no abandonarlos, cuidarlos, hasta que ellos sean grandes y se puedan cuidar solos. Abandonar, leal a la familia cuando los hijos también crecen y los padres envejecen. Entonces ahora se invierte la situación y ahora antes los padres cuidaban a los hijos y ayudaban a los hijos, ahora los hijos cuidan a los padres y ayudan a los padres. Eso también es ser leal a la familia. Cuando los hijos aman, honran a su padre y cuidan a sus padres, aun cuando son viejos. Leal a la familia, hermano. Y en tercer lugar, debemos ser leales a la iglesia. La iglesia que nos cobijó, la iglesia que nos enseñó, leales a nuestros hermanos. También somos la segunda familia. La iglesia es la familia. La primera familia es el matrimonio, los hijos, pero la segunda familia es la iglesia, la familia de la fe. Y debemos ser leales a esa familia también. Debemos ser leales a nuestros pastores. No debemos traicionarlos, no debemos hablar mal de ellos. ¿Son perfectos? No, no son perfectos. ¿Pueden tener debilidades y errores? Claro que sí. Ahora, ¿viven en pecado? No. Pueden tener errores, pero eso no es vivir en pecado. Ser leales a la iglesia. Hay días que vamos a llegar y el culto va a estar precioso y va a estar lleno de gente y va a haber milagro y va a haber esto y va a haber lo otro. Pero otro día podemos venir y a lo mejor faltaron la mitad de los hermanos. Y entonces, ser leales, permanecer fieles. No decir, mira, hoy vino poco, ¿qué pasó? Entonces, como hay hermanos que se acostumbraron a no congregarse, bueno, yo también dejo de congregarme y me sumo a los que son desleales. Y agarro la costumbre de no congregarme. Hermanos, debo ser leal a mi iglesia, a la iglesia donde Dios me plantó, donde Dios me llamó, donde yo estoy sirviendo. Y mis hermanos no solo son mis hermanos, también son mis amigos. Mis pastores no solo son mis líderes espirituales, son mis padres también, mis padres espirituales. Y los debo honrar y debo ser leales a ellos, los debo defender. Y cuando ellos por ahí necesitan, hasta los debo ayudar. Cuando estén viejitos también les voy a ayudar, así como estoy dispuesto a ayudar a mis padres cuando envejecen. También voy a ayudar a mis pastores cuando sean viejos. Ser leales, hermanos. La lealtad es algo que Dios lo valora. Y la deslealtad tiene consecuencias. La persona que es desleal termina mal. La persona que es desleal termina mal. Aquel que abandona a Dios, que no es leal a Dios, que abandona a la familia, que abandona, ¿no es cierto?, que no es leal a ninguna amistad, que no es leal a ninguna relación, termina mal, termina solo, abandonado y termina en situaciones por ahí muy difíciles. Pero el leal nunca va a permanecer solo. El leal, Dios siempre estará con él. Dios siempre le cuidará porque Dios ve su integridad. Y Dios no lo abandonará, Dios va a permanecer siempre. Y cuando sea necesario, Dios siempre le va a ayudar. Pero el leal también va a tener personas que no van a estar con él también, porque vieron su lealtad. No va a estar solo. Dios mismo se va a encargar de rodearle de gente para que no se quede solo. Así que, amados hermanos, seamos leales. Leales a la familia, leales a Dios, a la iglesia y leales en todos los aspectos de nuestras vidas. Hombres íntegros, mujeres íntegras, que no traicionan, que no dan la espalda, que hacen pactos y que respetan ese pacto y se mantienen en ese pacto. Amén. Gloria al Señor. ¿Nos ministró el Señor? Sí, linda palabra. Linda palabra. Que nos ponemos de pie, amados hermanos, y recibimos esta palabra del Señor como lo que es, palabra que Dios trae a nuestras vidas. ¿Y qué les parece si hacemos y renovamos nuestro pacto con Dios y le decimos: Señor, quiero hacer en esta noche, quiero renovar mi pacto contigo, mi pacto de lealtad? Y así como vos sos leal a mí y permaneces conmigo y permanecerás para siempre conmigo, yo quiero ser leal a ti y quiero permanecer siempre contigo.
Y desecho, si en algún momento en mi mente se cruzó la idea de abandonarte, en algún momento por alguna situación se me cruzó la idea de alejarme de ti, hoy, Señor, te pido perdón. Hoy te pido perdón por esos pensamientos que di lugar. Hoy te pido perdón por esa posibilidad que permití en mi mente y en mi corazón de abandonarte, de alejarme de ti, Señor, por otras cosas, de amar más tal vez otras cosas que a ti, Señor. Dígale al Señor, haga y renueve ese pacto de amor hacia Dios, de lealtad para con Dios, y elimine de su corazón y de su mente todo tipo de pensamiento que lo quiera llevar a algún día a alejarse del Señor bajo una situación o circunstancia, sino que siempre esté en su corazón la idea de permanecer siempre firme y fiel a su Dios, amando a su Dios, adorando a su Dios, sirviendo a su Dios, honrando a su Dios, haciendo la voluntad de su Dios. Ser leal al Dios que es leal con nosotros. Ser fieles al Dios que es fiel con nosotros. Amar a ese Dios en primer lugar como Él nos amó y nos ama eternamente. Él es nuestro primer amor y será siempre nuestro primer amor. No lo cambiaremos por el amor del mundo. No lo cambiaremos por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por las obras de la carne. No lo cambiaremos. Él será nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso se había desenfocado y había quitado a Dios del centro de su amor. Y el Señor le reprende y le dice: tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete y comienza a cambiar de actitud. El Señor nos llama a guardar ese primer amor, hermano. Si usted en esta noche se da cuenta que se ha estado enfriando, se da cuenta que Dios ya no es el centro de su vida, que usted de pronto en su corazón, en su mente está yendo para otro lugar, está dando más lugar a otras cosas, y el amor de Dios ya está apagándose en su corazón, hoy es el momento de decir: Señor, perdóname, porque te estoy siendo desleal, estoy permitiendo que el amor se apague, me estoy deslizando y enfriándome espiritualmente. Pero en esta noche renuevo mi pacto contigo, de amarte por sobre todas las cosas, de servirte, de seguirte, de serte fiel, Señor, y de ponerte en el centro de mi vida, de mi corazón, Señor. Aleluya, aleluya, amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, amados hermanos, usted tiene a su familia aquí, tiene a su esposo, a su esposa aquí. Entonces vamos a renovar ese pacto con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y luego los hijos van a acercarse a sus padres y los padres a sus hijos, y le van a decir: mira, hoy renuevo mi pacto con vos, de ser una familia que va a permanecer siempre, cuidándonos unos a otros. En los momentos de necesidad, ahí voy a estar al lado tuyo. Así que contá conmigo, porque hoy renuevo mi pacto de lealtad para con vos, papá. Hoy renuevo mi pacto de lealtad para con vos, mi hijo. Amén. Primero, esposo con esposa y esposa con esposo. A ver, los esposos. Mi amor, hoy renuevo mi compromiso, mi pacto, el pacto que hicimos en nuestra juventud. Hoy renuevo. Es un pacto de fidelidad, un pacto de amor, es un pacto de lealtad, es un pacto para permanecer juntos para toda la vida, sin importar la situación, sin importar las circunstancias. Amén. Te quiero, te amo. Amén. Tu marido no está. Cuando vuelvas, entonces, comentarle lo que hablamos y hagan este pacto. Los padres con los hijos con los padres.
Los hijos con los padres con los hijos. Acérquense y hagan el pacto, hermanos. Renueven ese pacto de lealtad. Amén. A ver, los padres con los hijos con los padres. Vamos, pacto de familia, pacto de no traicionar a la familia, de no abandonar, de estar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando papá necesita, mamá necesita, cuando el hijo, el hermano, la hermana necesita estar allí. Pacto de lealtad. Y hermanos, hagamos un pacto de lealtad como congregación. Dios nos ha llamado a este lugar. Mire, nosotros empezamos en el año 99, hace 27 años que empezamos esta obra, empezamos este trabajo aquí. Pasaron muchos años. Y una de las cosas que en un momento hicimos con la iglesia, le dijimos a los hermanos: miren, hermanos, nosotros no nos vamos a mover de este lugar, a menos que un ángel venga y se nos pare enfrente y que nos diga y nos hable y diga: yo tengo otro propósito con ustedes y les quiero llevar a Miami, o les quiero llevar a Hawái porque tengo un propósito allá. Pero si no sucede eso, vamos a permanecer en este lugar mientras Dios nos dé salud, mientras Dios nos dé fuerza. Tenemos pensado permanecer en este lugar hasta que la muerte nos separe. De verdad, no se nos ocurre por la mente movernos de este lugar, mi hermano. Y vamos a permanecer aquí. Y si usted permanece, siempre nos va a encontrar en este lugar. Siempre nos va a encontrar en este lugar con la gracia del Señor. Hemos hecho un pacto delante de Dios de ser fieles a Él, fieles a su iglesia y fieles al ministerio a que Él nos ha llamado. Y que el Señor nos dé la gracia para permanecer leales a ese pacto. Amén. ¿Cuántos quieren hacer ese pacto también con esta casa, con este ministerio? Hágalo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, hago pacto en esta noche con mis líderes espirituales, con este ministerio, con esta casa, de permanecer leal en el servicio a Dios, amando a mi Dios, trabajando para su obra, unirme a mis hermanos y a mis líderes espirituales para ganar siempre un alma más para Cristo, sin importar las incomodidades, las circunstancias o las situaciones que podamos atravesar juntos. Permaneceremos juntos. Amén. Aleluya. Y Dios bendecirá a su pueblo. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición, allí envía vida eterna. Aleluya. Sí, Señor. Renovamos este pacto de ser leales a tu llamado, leales a ti, Señor, leales a tu iglesia, a tu pueblo, leales a nuestra familia. No los traicionaremos, no los abandonaremos, permaneceremos allí en todo momento, ante toda situación o circunstancia. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la semana o el fin de semana siguiente. Los varones, si Dios permite, el miércoles nos juntamos a las 20 horas, de 20 a 21 a 30 horas. Dios les bendiga. Nos vemos.